Pasemos a conocer los objetos de tipo procedimiento que podemos definir en una base de conocimiento GeneXus. Este tipo de objetos nos permite definir procesos para acceder y navegar tablas de la base de datos con distintos objetivos. Por ejemplo, podríamos necesitar navegar los registros de cierta tabla que cumplan con determinadas condiciones y actualizar para dichos registros cierto atributo con determinado valor. O navegar cierta tabla e imprimir todos sus datos en un listado PDF ordenados por algún criterio. O también definir procesos específicos que necesitemos resolver, que contengan búsquedas, cálculos, actualizaciones a la base de datos y que vayan imprimiendo información. En primer lugar, comencemos por definir un procedimiento para listar todas las atracciones turísticas que ofrece la agencia de viajes ordenadas alfabéticamente. Así que creamos un nuevo objeto, esta vez de tipo procedure, al que llamamos Attraction List. Una vez creado el objeto, vemos que GeneXus nos posiciona en una sección llamada Source. Aquí es donde escribiremos comandos y órdenes que permitan al procedimiento cumplir con el objetivo para el cual lo hemos creado, en nuestro caso, imprimir un listado de atracciones turísticas. Ahora observemos esta otra sección llamada Layout. El Layout es el lugar destinado al diseño de la salida, es decir, donde especificaremos cómo deseamos ver nuestros datos. Se compone de primblocks y dentro de los primblocks incluiremos lo que deseamos mostrar. Podemos querer mostrar títulos, líneas, rectángulos, imágenes, así como también valores de atributos o variables. Para ello, los arrastraremos dentro del primblock. Observemos que el layout automáticamente contiene un primblock. En este primblock podemos querer incluir un título o la fecha del día, y también podemos agregar más primblocks en esta sección, como veremos. Pensemos ahora cómo queremos que se vea nuestro listado, así podremos proceder a definirlo. Podría ser algo así, con una imagen, un título, columnas y todas las atracciones turísticas ordenadas alfabéticamente. Notemos que queremos mostrar dos contenidos fijos, como es el título del listado con la imagen y los títulos de las columnas con la línea debajo. Y luego, la información que queremos mostrar de las atracciones, la cual irá cambiando línea a línea, ya que queremos mostrar los datos que tengamos almacenados en nuestra base de datos. Podríamos entonces definir tres primblocks. Uno, en el cual incluiríamos el título del listado y la imagen. Otro, para mostrar los títulos de las columnas con la línea debajo. Y un tercer primblock en el cual vamos a desplegar los datos de las atracciones turísticas. Empecemos entonces a definir esto. Podemos usar el primblock que se creó cuando creamos el objeto procedimiento para el título y la imagen. Empecemos por el título. Para esto, desde la toolbox, arrastramos el control text block, editamos sus propiedades y en la de nombre text escribimos Attraction List. Modificamos también su color, su fuente y lo ubicamos donde queremos que aparezca en relación a los márgenes. Nombraremos a este primblock con un nombre claro que represente lo que se está mostrando. Así que seleccionamos las propiedades del primblock y editamos su propiedad name, asignándole como nombre title. Insertemos ahora la imagen con el avión a la izquierda. Para ello, arrastramos desde la toolbox el control image y lo soltamos donde deseamos colocarla. Observemos que se nos abre esta ventana que nos permite seleccionar alguna de las imágenes existentes en la base de conocimiento o incorporar una nueva, por ejemplo, importándola de un archivo. Este botón nos permite explorar nuestro sistema de archivos y elegir la imagen, que se creará como objeto GeneXus de tipo image, con el mismo nombre del archivo imagen como nombre por defecto. De allí en más, podremos utilizar la imagen dentro de nuestra KB libremente. Observemos que aquí podemos acceder a todas las imágenes de la KB entre las que se encuentra la de nuestro avión. Ahora vamos a crear otro primblock para incluir en él los títulos de las columnas con una línea debajo. Si presionamos el botón derecho del mouse sobre determinado primblock y seleccionamos la opción Insert Primblock, se insertará un nuevo primblock debajo de él. El orden de los primblocks en el layout no es importante, ya que no será necesariamente el orden en el que se imprimirán. Definimos cuándo imprimir cada primblock en el código que vamos a escribir en el source del procedimiento. Veremos esto en breve.
Ahora, a este nuevo print block le pondremos como nombre column titles. Y vamos a insertar en este print block un text block por cada texto que queremos mostrar como título de columna. Así que desde la toolbox arrastramos el text block y en su propiedad text escribimos id. Agregamos otro text block y en su propiedad text escribimos el texto name. Y ahora otro text block para mostrar el texto country. Y por último, un text block para el título foto. Ubicamos los controles en la posición que queremos. Los podemos alinear seleccionándolos todos y luego eligiendo esta opción. Por último, vamos a insertar una línea debajo de estos títulos de columnas. Así que volvemos a la toolbox y arrastramos un control line. Arrastramos hasta aquí y le damos el largo que deseamos. Si ahora en el source escribiéramos las órdenes para que se imprima el primer print block y a continuación el segundo, estos espacios en blanco de aquí serán respetados. Vamos a reducir los del segundo print block. Nos está faltando ahora agregar el tercer print block que habíamos dicho para mostrar los datos de las atracciones turísticas. Así que insertamos un nuevo print block y le ponemos como nombre Attractions. Como los datos están almacenados en atributos, vamos nuevamente a la toolbox, seleccionamos un control del tipo Attribute Variable y lo arrastramos bajo el título ID. En esta ventana que se nos abre, elegimos qué variable o atributo queremos mostrar en el control. Veamos que además de today, en un procedimiento existen estas otras variables del sistema. Queremos que muestre el atributo Attraction ID, así que filtramos por AT y lo encontramos con facilidad. Lo alineamos a la derecha respecto al título ID. El último control seleccionado es el que sirve de referencia. Veamos que aquí aparece resaltado gráficamente. También podemos insertar atributos en un print block desde la opción Insert Attribute. Aquí solo se ofrecen atributos, no variables. En este cuadro podemos elegir varios atributos a la vez. Así que seleccionamos Attraction Name, presionamos Control y Attraction Photo. Presionamos OK. Ubicamos los atributos debajo de los títulos e insertamos Country Name de igual forma. Alineamos los atributos y quitamos los espacios en blanco del print block. Vamos a poner en negrita los títulos de las columnas para que se destaquen. Los seleccionamos a todos a la vez y en las propiedades vemos cómo podemos aplicar de una vez el cambio al font. No nos dimos cuenta de una cosa: la foto de la atracción no podrá aparecer en ese espacio tan reducido que le dejamos al control atributo Attraction Photo. Tendremos que agrandarlo un poco. Ya tenemos listo el diseño de cómo queremos que se despliegue la información en el listado. Ahora falta escribir el código necesario para obtener la información apropiada de la base de datos e ir indicando que se impriman los print blocks en el orden que deseamos. Vamos entonces a la opción Source y lo primero que queremos que se imprima es el título del reporte. Así que escribimos Print Title. Como las instrucciones que escribamos en el Source se ejecutarán de arriba hacia abajo, esta instrucción será la primera que se va a ejecutar. Estamos indicando con ella que se imprima el contenido del print block de nombre title, es decir, el título del listado. El comando print siempre debe tener a continuación el nombre de un print block definido en el layout. Lo siguiente que deseamos es imprimir los títulos de las columnas, así que tenemos que dar la orden de imprimir el print block column titles. Así que escribimos print column titles. Con estas dos instrucciones hemos indicado que se imprima la parte fija del reporte, es decir, la que no variará de acuerdo a los datos, la que tiene el título del reporte
y la imagen del avión y la que tiene los títulos de las columnas. Pero ahora necesitamos imprimir la información de las atracciones que está almacenada en la base de datos. Para eso, debemos acceder a la tabla física que tiene almacenada dicha información, o sea, a la tabla asociada a la transacción attraction. El comando que nos permite acceder a una tabla física es el comando forEach. Esta tabla física accedida se denomina tabla base del forEach. Escribimos entonces el comando forEach y al lado attraction. ¿Por qué escribimos attraction al lado de forEach? Porque es el nombre de la transacción cuya tabla física asociada queremos navegar. Y ahora, dado que queremos imprimir de cada atracción turística el contenido de los atributos Attraction ID, Attraction Name, Country Name y Attraction Photo, escribimos la orden para imprimir el print block Attractions que los contiene. Así que escribimos print Attractions. Y luego cerramos el comando forEach con la instrucción endFor. Y listo. De esta forma, le hemos indicado a GeneXus que tiene que navegar la tabla física Attraction correspondiente a la transacción Attraction, y como dentro del forEach hemos invocado un print block que contiene atributos de las tablas Attraction y Country, aplicando el concepto de tabla extendida, para cada atracción navegada se accederá a la tabla Country City y de esta a Country para obtener el nombre del país donde se encuentra dicha atracción. Vamos entonces a ejecutar para ver el resultado. Pero primero tenemos que definir algunas propiedades necesarias para que se imprima el listado con formato PDF. Vamos a las propiedades del reporte y en la propiedad Main Program seleccionamos True. Luego, en la propiedad Call Protocol, seleccionamos HTTP. Y por último, tenemos que insertar la regla Output File en la sección de reglas. Pero como se ve, un objeto de este tipo también permite definir algunas reglas, aunque menos que en una transacción. Así que seleccionamos Insert Rule. Y completamos poniendo el nombre del archivo del listado attractionlist.pdf y luego el formato que vamos a utilizar, PDF. Salvamos y ahora ya podemos ejecutarlo. Y vemos que se crea el listado, con el formato que definimos, y aparecen listadas todas las atracciones turísticas que habíamos ingresado, cada una de ellas con el nombre del país al que pertenece y la foto. Volvamos a GeneXus. Aquí denominamos a Attraction como Base Transaction, y como dijimos antes, corresponde al nombre de la transacción cuya tabla física asociada queremos navegar. En nuestro caso, la tabla Attraction dio igual nombre que la transacción. Y si la transacción tuviera más de un nivel, como Flight por ejemplo, y quisiéramos navegar la tabla física asociada al segundo nivel de la transacción, es decir, a los asientos del vuelo, la sintaxis en ese caso sería la siguiente. O sea, el nombre de la transacción, punto, y pegado al punto el nombre del nivel. Bien, la tabla física que el forEach navegará, así como otras decisiones que toma GeneXus, son mostradas en el listado de navegación del procedimiento. Este listado es creado automáticamente cuando se genera el procedimiento para ser ejecutado. En nuestro caso, fue luego del F5. En él, GeneXus nos indica cómo accede a la información de la base de datos. Vamos a observarlo. Podemos ver que al lado de donde dice forEach, dice también Attraction, para indicarnos que esta es la tabla base del forEach. Recordemos que el forEach recorre una tabla física, por lo que el nombre Attraction que aparece en el listado de navegación es el de la tabla física Attraction, no el de la transacción base que hemos escrito en el procedimiento. GeneXus deduce esta tabla porque es la tabla asociada a esa transacción base que indicamos. También nos indica que para ordenar el listado de atracciones se utilizó el atributo Attraction ID, que es la clave primaria de la tabla Attraction. Nos indica también que recorrió todos los registros de la tabla, pues empezó por el primer registro e iteró hasta llegar al fin de la tabla. Es decir, que mostró todas las atracciones. Y por último, nos indica que la tabla que navegó fue Attraction y que debió acceder a Country para recuperar la información, ya que en nuestro listado mostramos el nombre del país. Volvamos ahora al source del procedimiento.
Una cosa que nos había quedado pendiente es el que las atracciones salgan listadas ordenadas en forma alfabética, o sea, por nombre de atracción. Y esto lo logramos simplemente escribiendo, luego del for each attraction, la cláusula order attraction name. Vamos ahora a ejecutar el procedimiento para verlo. Y vemos que ahora las atracciones turísticas son listadas ordenadas alfabéticamente por su nombre. Si observamos el listado de navegación, vemos cómo lo indica. Por ahora no prestemos atención a la advertencia que el listado nos informa. Ahora vamos a observar algo interesante, y es que GeneXus nos permite ordenar por el valor de un atributo que no está en la tabla attraction, sino en su tabla extendida. Cambiemos el atributo del order por country name. Este atributo no se encuentra físicamente en la tabla base del for each, pero se encuentra en la tabla extendida de la tabla base navegada, y por lo tanto podemos ordenar por él. Ejecutemos el procedimiento para ver el resultado. Vemos que ahora salen listadas las atracciones ordenadas alfabéticamente por el nombre de país. Así como hemos agregado la cláusula opcional order al for each, la sintaxis del for each permite que le agreguemos varias cláusulas y definiciones opcionales más, como veremos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en la agencia de viajes nos piden que listemos solamente las atracciones turísticas de Francia? Solamente agregaremos al comando for each una cláusula llamada where para que filtre y muestre únicamente los datos que cumplan con la condición deseada. Así que nos posicionamos en el renglón siguiente al for each y escribimos where country ID igual 2, ya que sabemos que el ID de Francia es el 2. En lugar de filtrar por el identificador de país, podríamos haber escrito where country name igual France. Salvamos y ejecutamos otra vez el reporte. Y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Si observamos ahora el listado de navegación, vemos que ya no se recorre toda la tabla attraction. Como estamos ordenando por country name, para quedarnos con los países de nombre France, solamente tiene que recorrer un pedacito de la tabla y no toda. Es análogo a buscar en un diccionario la palabra France. No se busca en todo el diccionario, se accede directamente a la F. Finalmente, actualizamos los cambios en GeneXus Server. Antes de repasar todo lo visto, recordemos que el ID de GeneXus es contextual, y eso significa que las propiedades que se visualizan desde la toolbox dependen del objeto y el lugar donde estamos posicionados. Si nos posicionamos en el source de un procedimiento, la toolbox muestra los llamados snippets, trozos de código que ofrecen la sintaxis general de las diferentes cláusulas y estructuras que pueden utilizarse en el source de un procedimiento. Entre ellos, hay comandos para controlar el diseño de PDF, como por ejemplo, el header, que permite definir un encabezado que se repetirá en cada página nueva del listado, a diferencia del título que hemos puesto, que solamente aparece en la primera página. Sugerimos investigar en el wiki de GeneXus todas las opciones para el diseño de un listado. Repasemos ahora los conceptos aprendidos. El comando for each se utiliza para recorrer cada registro de una tabla y hacer algo con su información relacionada. Para ello, le indicamos el nombre del nivel de la transacción cuya tabla asociada queremos recorrer. A esta indicación de nivel le llamamos transacción base del for each. Y de ese nivel, GeneXus inferirá la tabla a recorrer a la que llamamos tabla base del for each. El conjunto de atributos que están entre el for each y el endFor deben pertenecer a la tabla extendida de esa tabla base a recorrer. Aquí resumimos lo que hemos visto hasta el momento del comando for each. Mediante la cláusula order, es posible indicar el criterio por el cual ordenar la información de vuelta por el for each. El orden puede ser de acuerdo a los atributos de la tabla base del for each o de su extendida. Como vemos, se puede ordenar por un solo atributo o por varios. Por ejemplo, si también mostráramos la categoría de la atracción turística en el listado y quisiéramos ordenarlo por el nombre de país y dentro de las atracciones que son del mismo país por nombre de categoría, escribiríamos ambos atributos en forma ordenada. Primero country name
y luego category name. Aquí, tanto country name como category name no están presentes en la tabla base attraction, sino en tablas de la extendida. Para filtrar la información de vuelta por el for each, se utiliza la cláusula where, en la que especificamos la condición que deberán cumplir los registros para ser elegidos. La condición puede ser compleja, incluyendo varias condiciones unidas por AND u OR, es decir, por ejemplo, condición 1, AND, condición 2, lo que significa que ambas deben cumplirse a la vez, condición 1 o condición 2, lo que significa que de cumplirse una de las dos ya alcanza para que el registro que se está evaluando pase el filtro. También podemos colocar varias cláusulas where, lo que es lo mismo que escribir una sola con las condiciones unidas por AND. Dentro del comando for each, en su código principal, se escriben los comandos que queremos que se ejecuten uno a continuación del otro para realizar paso a paso lo que se necesite con el registro de la tabla base sobre el cual se está posicionando en cada momento, y los asociados por tabla extendida, por ejemplo, imprimir un print block. Así nos queda, por tanto, la estructura del comando for each hasta donde vimos. El comando admite más cláusulas y opciones, algunas serán vistas en otros videos, otras se abordarán en otros cursos. Cuando desarrollamos una nueva funcionalidad en nuestra aplicación, es necesario probar si lo que desarrollamos funciona de acuerdo a lo esperado. Es importante también volver a probar toda la aplicación luego de ese cambio, para asegurarnos que lo que ya teníamos funcionando se siga comportando correctamente. A medida que la aplicación crece, este tipo de tareas se pueden ir volviendo más tediosas, ya que cada vez es más lo que se debe probar, y también más costosas, ya que cada vez consumen más tiempo. GeneXus nos ayuda dándonos funcionalidades para poder crear y ejecutar tests automáticos en forma de poder reducir parte del trabajo manual de verificación. Los tests unitarios nos permiten testear una parte de la aplicación de forma aislada. En GeneXus, los tests unitarios sin interfaz aplican a pruebas sobre procedimientos, data providers y business components. En definitiva, aquellos componentes donde debería residir la lógica de negocio de nuestra aplicación, y para eso existe el objeto UnitTest. Los tests de interfaz nos permiten crear pruebas simulando las acciones de un usuario, de manera de poder testear flujos completos de la aplicación. Para eso existen los objetos UITest para interfaz mobile y WebUITest para interfaz web. Vamos a enfocarnos en los tests unitarios sin interfaz mediante el objeto UnitTest. Se trata de un nuevo tipo de objeto en nuestra KB con la particularidad de ser un procedimiento GeneXus especial. Esto significa que se puede escribir código GeneXus dentro de él para probar los objetos con diferentes datos y validaciones. Vayamos a GeneXus para verlo. Vamos a crear el correspondiente test que permita probar el procedimiento que acabamos de desarrollar. La forma más simple de crearlo es posicionarnos sobre el procedimiento Attraction List, dar clic derecho y elegir Create Unit Test. GeneXus crea automáticamente los objetos necesarios para implementar la prueba automática. En este caso, queremos testear un procedimiento que no recibe, procesa y devuelve algún dato, sino que solamente accede a la base de datos para mostrar las atracciones registradas. Observemos que en la ventana KB Explorer se crea un nuevo nodo Tests y debajo los tests creados asociados a los objetos correspondientes. Para ejecutarlo, damos clic derecho, Run Test. GeneXus nos mostrará el resultado de su ejecución, tiempo transcurrido, valores obtenidos en distintas pruebas, etc. Si bien acabamos de ver un ejemplo muy inicial y básico, podemos testear todo tipo de procedimientos, data providers y business components de esta manera. Más adelante estudiaremos estos objetos. Ya sobre el final del curso, y una vez estudiados todos los conceptos necesarios, veremos un ejemplo más completo y analizaremos el comportamiento del correspondiente test unitario.